Cordial saludo. En esta oportunidad voy a trabajar un artículo de David Popper, el cual habla de la caracterización del vínculo neuronal a las unidades lingüísticas utilizando la electroencefalografía. Mi nombre es Joana Mancera. ¿Qué se necesita para entender un discurso? Necesitamos entender qué son las sílabas, las palabras, las cuales van a formar frases y estas frases que van a formar oraciones. Esta estructura tiene unidades lingüísticas, en este caso cuatro: el nivel fonológico, el nivel léxico, el nivel sintáctico y el nivel morfológico. Entonces, el nivel léxico tiene que ver con la estructura y la unidad básica es la palabra, entonces el origen de las palabras. El morfema es la unidad que tiene como función darle significado a esas palabras, es el significado de las palabras. El nivel sintáctico, que tiene que ver con el orden, ¿cierto? Y la construcción de los predicados en una oración. Y el nivel fonológico, que es pues cómo suenan esas palabras. ¿Qué pasa cuando uno piensa? ¿Qué es lo que pasa con el cerebro cuando uno piensa? El cerebro entra en una actividad, se activan las áreas motoras y sensoriales del cerebro. Se activan estas dos áreas y permiten que haya tanto sensaciones como movimientos. En el artículo se trabaja la magnetoencefalografía, con sus siglas MEG. Es una prueba médica que se utiliza para analizar la actividad cerebral midiendo los campos magnéticos producidos por las corrientes eléctricas del cerebro. También se trabaja el electrocorticografía, que digamos que esto sí tiene que ver más con los electrodos, los ponen del, o sea, dentro del cerebro, ¿sí? O sea, tocando el cerebro se ponen ahí los electrodos y este registra digitalmente la actividad eléctrica del cerebro a través de esos electrodos en forma de rejillas o tirillas situadas directamente sobre la superficie del cerebro. Se utiliza en pacientes con epilepsia refractaria para definir de forma más precisa la localización y extensión del área. En este caso se abre el ¿cómo es que se llama este coso? El cráneo, se abre el cráneo y se pone directamente los electrodos en el cerebro. El otro estudio que se realiza es el electroencefalograma, que es donde vamos a trabajar mayormente. Detecta la actividad eléctrica del cerebro y pues obviamente la traduce en unas gráficas. Bien, ¿cómo hacemos para entender, ¿cierto? Cuando uno habla. Las palabras se combinan en frases y las frases en oraciones. La primera sílaba de una palabra provoca una mayor respuesta en el electroencefalograma con una latencia de 100 milisegundos. La actividad cortical sigue el ritmo de las sílabas y las palabras. Bien, en este estudio se realizó a 16 estudiantes de la Universidad de Nueva York, 4 hombres, 2 zurdos. De esos 4 hombres, 2 eran zurdos, en edades entre 18 y 22 años. En los estímulos es en inglés que cada prueba contiene 4 palabras monosílabas. Las 2 primeras palabras forman una frase nominal, adjetivo, pronombre más sustantivo, y las 2 últimas palabras que forman una frase verbal, solamente el verbo y el sustantivo. Cada palabra monográfica tuvo una duración de 320 milisegundos. En cada intento se presentaron 12 frases sin ningún espacio acústico entre frases, a ritmo constante y con intervalos de la misma duración. Cada intervalo tiene una duración de 15.35 segundos. Se realizaron 30 intentos, de los cuales 8 tenían valores atípicos, 3 palabras consecutivas con una posición definida se sustituían por 3 palabras al azar. Y la respuesta conductual fue correcta en el 72%. Cada sílaba en la frase se cortó 5 veces, con una duración de 72 milisegundos y un solapamiento de 10 milisegundos entre cortes, que es lo que vemos acá en la gráfica. El estímulo de control tenía la misma duración que el estímulo de la prueba. Se realizaron 30 ensayos, 8 con valores atípicos, los cuales consistían en 4 palabras elegidas al azar dentro del estímulo
y la respuesta conductual fue correcta en un 81%. ¿Qué procedimientos se llevaron a cabo? El experimento se llevó a cabo en un lugar tranquilo. Los participantes fueron preparados para distinguir entre los intentos habituales y los atípicos. El registro del electroencefalograma. Entonces, las señales del electroencefalograma de 128 canales se redujeron a 80 componentes utilizando el análisis de componentes digitales, PSA. Posteriormente, estos 80 componentes principales fueron descompuestos mediante el ICA, Independent Component Analysis, para luego traducirlas en las pruebas de significación. La hipótesis nula es que la potencia a frecuencia objetivo no es significativamente mayor que la potencia de las frecuencias vecinas. Es decir, que la significancia debe ser menor que 0.05. Para la prueba de coherencia de fase, la hipótesis nula es que la fase de la respuesta no está sincronizada con el estímulo y la distribución nula del ángulo es una distribución uniforme. ¿Qué se encontró? Dentro del análisis general de las respuestas del electroencefalograma, pues se cuantificó la correspondencia entre las respuestas neuronales y las unidades lingüísticas que son jerárquicas, o sea, están organizadas jerárquicamente y detecta confiablemente 16, lo detecta confiablemente en los 16 individuos. El espectro de la coherencia de la fase entre ensayos es similar al espectro de la potencia evocada. En esta imagen se muestran las respuestas neuronales a nivel sentencial, fasal y silábica. Esta muestra la respuesta evocada promediada entre los sujetos. La barra de color muestra la potencia normalizada, la respuesta del ritmo silábico es más fuerte cerca del canal C sub Z. En este estudio se demuestra que las respuestas continuas del electroencefalograma pueden seguir la estructura rítmica de múltiples niveles lingüísticos durante la escucha del discurso conectado. La representación neuronal de las unidades lingüísticas, el procedimiento neuronal de la lengua, no pueden explicarse completamente con el modelo de Markov, que en este caso pues es un modelo lineal. Entonces, lo que hicieron fue que comprobaban mediante otra metodología la capacidad de las señales en cada área cortical que pueden ser explicadas por medio de un modelo jerárquico. Encontraron que mientras los modelos jerárquicos predecían las señales Wolf, los lóbulos temporales anteriores y los lóbulos temporales posteriores en el modelo de Markov predecían la actividad de una red cortical más amplia que incluía el lóbulo frontal. En esta gráfica podemos ver la correlación entre la potencia de respuesta neural y el comportamiento para la condición de fase. En las gráficas A y C. La condición de control en la D. En la condición de fase, la respuesta de velocidad sentencial está positivamente correlacionada con la capacidad de cada sujeto para detectar una secuencia de palabras aleatorias incrustadas en una secuencia de fase. En la D, en la parte de los datos de un sujeto no se muestran, ya que la puntuación promedio es de 33%, es muy inferior a la de los sujetos, entonces pues se considera despreciable. Amortización neuronal con el habla. Al escuchar, el habla y la actividad cortical se ajustan a la envolvente temporal del habla, que lleva al ritmo acústico del habla. También se ha demostrado que la actividad cortical transporta información fonética. Como se ha demostrado en este estudio con el electroencefalograma y estudios anteriores con el magnetoencefalograma y el ecocardiograma, la actividad cortical también está vinculada a los ritmos de estructuras lingüísticas a nivel superior, como frases, oraciones y en secuencias de señales acústicas. Es posible que los sujetos presentaran más atención en la condición de frase de lo que prestaban en una oración, lo que aumenta la respuesta de la tasa silábica palabra.
Entonces es como la parte más efectiva, la sílaba y la palabra. Medición del seguimiento neuronal de la frase utilizando el electroencefalograma. En este estudio se presentan 30 ensayos de secuencias de frase de 15 segundos cada uno y el seguimiento neuronal de las estructuras lingüísticas de nivel superior, es decir, frases u oraciones que pueden detectarse en más de la mitad de los sujetos utilizando el electroencefalograma. Por lo tanto, el paradigma basado en el electroencefalograma es una forma plausible de medir la codificación y la decodificación neuronal de las estructuras lingüísticas de alto nivel. Dado que el electroencefalograma es una técnica de registro neuronal no invasiva, el paradigma actual tiene el potencial de convertirse en una herramienta para evaluar el procedimiento de nivel superior en poblaciones con menos capacidad para participar en laboratorios, incluidos los niños participantes clínicos. Entonces, con esto también se busca poder hacer que a más niños llegue este tipo de prácticas y de laboratorios para poder ayudar en el procesamiento de la información a nivel neuronal. Muchas gracias.